sin mostrar evidencias para la detención, sin cargos en su contra, sin defensa. Así permanecen miles de palestinos presos en las cárceles israelíes. Parecen los métodos aplicados por Washington en su centro de detención en Guantánamo. ¿Quién enseñó a quién? Los procederes aplicados en Guantánamo llevan décadas de experiencia en los territorios ocupados de Palestina bajo el nombre de detención administrativa. ¿En qué consiste? ¿Cómo Israel aplica esta medida represiva? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La prisión de la estación naval de la bahía de Guantánamo, territorio cubano ocupado contra la voluntad de su pueblo, es testigo de la más flagrante transgresión de los derechos humanos perpetrada por la administración estadounidense, según los círculos diplomáticos cubanos. Algunos detenidos en la prisión guantanamera nunca han sido llevados ante los tribunales, lo que viola la ley estadounidense, y los prisioneros allí sufren todo tipo de prácticas inhumanas e ilegales, incluidas diversas formas de tortura, asegura la propia fuente diplomática. Los métodos aplicados en Guantánamo parecen salidos de los manuales israelíes. Con el acuerdo para la tregua en el conflicto en Gaza, se ha implementado el intercambio de prisioneros y con él se han puesto nuevamente de relieve las detenciones arbitrarias y sin garantías de derecho del gobierno israelí. La liberación de detenidos palestinos durante la tregua negociada en los últimos días dejó en evidencia el mecanismo que utiliza Israel para disciplinar y castigar. 98 de los 150 palestinos y liberados nunca habían sido acusados. La detención administrativa que utiliza Israel le permite encarcelarlos indefinidamente y sin causas. La mayoría de los palestinos liberados por las autoridades israelíes en los últimos días, como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros, nunca fueron acusados, según un informe de CNN. De los 150 prisioneros palestinos liberados, 119 eran niños, mientras que 31 restantes eran mujeres. Israel utiliza permanentemente la detención administrativa contra los palestinos. Mediante este procedimiento, las autoridades israelíes retienen a los prisioneros indefinidamente, sin presentar cargos contra ellos ni permitirles ser juzgados. Según el grupo israelí de derechos humanos, B'Tselem, hay alrededor de 1.300 palestinos en detención administrativa, incluidos niños de entre 16 y 18 años. Pero a este número hay que sumar los encarcelados en las últimas semanas, un número que se multiplicó. Mientras Israel bombardeaba en Gaza y reprimía, perseguía y encarcelaba a palestinos en Cisjordania. Como señaló recientemente en un comunicado Hiba Morayev, directora regional de Amnistía Internacional para Medio Oriente y el Norte de África, la detención administrativa es una de las herramientas clave a través de las cuales Israel ha impuesto su sistema de apartheid contra los palestinos. Así lo explica B'Tselem en su sitio. Israel utiliza habitualmente la detención administrativa y a lo largo de los años ha puesto tras las rejas miles de palestinos. Según el grupo Pro Derechos Humanos, no media la presentación de cargos o revelarles las supuestas pruebas. Mediante la detención administrativa, se mantiene a una persona sin juicio sin haber cometido un delito, con el argumento de que planea infringir la ley en el futuro. Como esta medida tiene carácter preventivo, no tiene límite de tiempo. La persona es detenida sin procedimiento judicial, por orden del comandante militar regional, con base en pruebas reservadas que no le son reveladas. Esto deja a los detenidos indefensos, enfrentando acusaciones desconocidas sin forma de refutarlas, sin saber cuándo serán liberados y sin ser acusados, juzgados o condenados. Este tipo de detenciones creció exponencialmente en los últimos años y particularmente en el último periodo, coincidiendo con la llegada al poder de la coalición de gobierno más de derecha
de la historia israelí de la mano de Benjamín Netanyahu. Desde ese momento se multiplicaron también los ataques de parte de los colonos israelíes en Cisjordania que llevan a cabo devastaciones sobre poblados palestinos con el objetivo de amedrentar y expulsar a su población, bajo la mirada y a veces en común con el ejército israelí. La detención administrativa se convierte así en una más de las herramientas de castigo colectivo que aplica Israel para mantener su política colonial y de apartheid sobre el pueblo palestino, con el objetivo de expropiarlo de sus territorios. Los medios corporativos no reconocen que ya había una crisis de rehenes desde mucho antes que el ataque de la resistencia palestina empezara. De hecho, Israel ha estado deteniendo a miles de prisioneros políticos palestinos, muchos de ellos niños, por décadas. Un reporte de BBC Mundo indica que distintas organizaciones de derechos humanos cifran en unas 7.000 personas la población palestina presa en cárceles israelíes, algunas sin haber pasado por juicio y casi todas sometidas a tribunales militares. A lo largo de los años, la ONU ha sido muy crítica con Israel por su tratamiento de los prisioneros palestinos y ha asegurado que generaciones enteras han soportado privaciones de libertad arbitrarias, generalizadas y sistemáticas bajo la ocupación israelí. Para efectuar el intercambio de rehenes con Hamás, se publicó una lista con los nombres de los palestinos a liberar, porque la legislación israelí exige que antes de cualquier liberación de prisioneros, los israelíes deben ser informados con un plazo de 24 horas por si quieren apelar al Tribunal Supremo de Israel, lo que demoró el intercambio. En la lista preparada para el intercambio, aparecen los nombres de 274 hombres y 123 menores de 18 años. Entre ellos, hay 5 que solo tienen 14 años y que están encarcelados por lanzar cócteles Molotov o intentar provocar incendios, según las autoridades israelíes. Adamir, organización que apoya a prisioneros palestinos y sus familias, cifra en 3.000 las personas que han sido arrestadas desde que comenzara el conflicto en Gaza, enredadas en Cisjordania y Jerusalén Este. Israel asegura que esas detenciones se enmarcan en operaciones antiyihadistas que tienen como objetivo miembros de Hamás en Cisjordania. De los últimos arrestados, más de 2.500 se encuentran en detención administrativa, según Adamir, una cifra que no tiene precedentes. Los arrestados están sin cargos, sin juicio, de forma indefinida, bajo un sumario secreto, así que ni hay juicio justo ni garantía, y a veces ni siquiera juicio, aseguró una abogada de la organización. La detención administrativa es un procedimiento basado en 3 leyes diferentes para llevar a cabo este tipo de arrestos, que pueden prolongarse hasta 2 años, según las asociaciones de derechos humanos, y que permite al ejército israelí mantener a palestinos en cautiverio. Como Cisjordania y Jerusalén Este se encuentran bajo ocupación israelí y la jurisdicción de su ejército, los palestinos que son arrestados en estos territorios son sometidos a juicios militares. Son tribunales en los que el juez es un soldado y el fiscal también. Entonces, parece que el maestro de los estadounidenses en Guantánamo ha sido Israel. Tiene una muy larga experiencia en reprimir y encarcelar personas solo por su origen étnico. Además, ¿quién tiene rehenes desde siempre? Todo el Estado palestino es rehén de Israel. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.